Continuamos con la serie que estamos compartiendo ya hace unos domingos atrás, y la serie se llama La fe que Dios aprueba. En el día de hoy quiero compartir un tema titulado Por fe andamos, no por vista. ¿Cómo se llama el título? Por fe andamos y no por vista. Tengo unas preguntas que quiero que consideremos como creyentes. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando nos dice que andemos en fe? ¿Qué quiere decir andar en fe? Tengo 4 preguntas que las tomé de algunas convicciones que muchos cristianos tienen de manera equivocada y se las quiero preguntar para analizarlas. Es la siguiente, dice la primera pregunta: ¿es pedir con certeza de que Dios nos dará lo que pedimos? ¿Es eso fe? ¿Pedir con certeza de que Dios nos dará lo que pidamos? Pregunta número 2, ¿es encomendar a Dios nuestros problemas para que todo salga bien? ¿Es eso fe? Tercera pregunta, ¿es acaso fe cumplir nuestras metas confiando en Dios? En otras palabras, tener propósitos personales y terrenales y encomendarnos a Dios para que eso se dé. Y por último, ¿es acaso fe confiar en Dios para no sufrir o enfermarnos? Bueno, muchos piensan que confiar en Dios o tener fe en Dios tiene que ver con creer que Dios me puede dar lo que yo quiero. Un sinnúmero de movimientos cristianos aseguran que si pedimos de manera insistente algo, lo que nuestro corazón anhele, y lo pedimos con insistencia, ¿verdad? Y con mucha fe, entre comillas, ese tipo de convicción, ellos piensan que Dios contestará. Ahora, siempre usamos el ejemplo del desierto cuando ellos pidieron carne y no quisieron el maná. Y sí hubo una respuesta de la carne, pero todos entendemos de que vino con juicio esa respuesta. Y cuando nosotros insistentemente le pedimos a Dios las cosas que no son conforme a su voluntad, pueden suceder una de dos: o Satanás puede responder, o Dios te lo da con juicio detrás. Bueno, hay prácticas en las iglesias, en muchas de ellas, no en todas. No sé si han visto personas que ungen la casa con su aceite, su carro. Quizás le pasan la mano a su hijo también con un poco de aceite, ¿verdad? Pensando que ese tipo de práctica va a cuidar a su hijo, su familia, su casa, sus bienes. Muchos también declaran a sus hijos para Dios. ¿Cuántos han escuchado los hijos de la promesa? ¿Han escuchado alguna vez eso? Creo que 2 nada más. Bueno, hay muchos cristianos que declaran a sus hijos como promesa de Dios. Otros creen en desatar las finanzas, ¿verdad? Piensan que Satanás tiene las finanzas agarradas y por eso hay pobres o falta de dinero. Otros piensan que cuando ponemos la mirada en algo con fe, se cumple. O sea, hay que dar el paso de fe. Muchas iglesias vamos a pensar en un proyecto grande, por ejemplo, un edificio. Nosotros estamos a punto de mudarnos, si así el Señor lo permite, y o sea, así como ustedes, yo también tengo ese anhelo de mudarnos. Necesitamos más espacio, más de todo. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene un plan y un propósito, el cual nosotros nos sometemos? Y yo no puedo el próximo domingo venir y comenzar a inventar, ¿verdad? Vamos a declarar los edificios para la iglesia, ¿verdad? Y a tener fe. O sea, eso no es fe. Oramos para que Dios, conforme a su propósito, nos guíe a dónde nos quiere llevar y en qué lugar quiere que estemos. Y mientras tanto, estamos conformes aquí. ¿Cuántos están conformes aquí, aunque estemos apretaditos? Bueno, muchos piensan que declarar algo también, declarar algo que no se ve, como si lo estuvieran viendo, también eso es fe. Pero muchos lo hacen deliberada, otros quizás en ignorancia. Desconocen que el único que puede declarar es Dios. El único que puede decretar es Dios. El único que puede traer de lo que no se ve a lo que se ve es Dios, nada más. Incluso la palabra en Hebreos 11 habla de la fe. Y toda esa fe en esa lista, en todas ellas tiene que ver con primero una palabra dada por Dios y luego los creyentes obedecieron o se movieron en esa palabra.
Entonces, siempre debemos de ver la fe como algo que ya Dios dijo primeramente y por eso nos movemos. No podemos de la nada decir, yo tengo fe que Dios va a hacer esto sin Dios primero haberlo dicho. ¿Están de acuerdo? Bueno, esto es lo que ha conllevado a muchos a usar a Dios como si fuera un amuleto. ¿Sí saben lo que es un amuleto? Como Dios, usarlo como varita mágica, ¿verdad? Y mi tío, uno de mis tíos va de viaje a ver a mi abuela también ahora. Y yo me reía con él porque yo le decía a él que, bueno, por lo menos los dominicanos, cuando van de viaje se convierten antes de entrar al avión y se desconvierten cuando se apean. Antes de subir se encomiendan, ¿verdad? Y gloria a Dios y están todos ahí orando. Pero una vez llegan, las mujeres se quitan el dubi y se apean y vamos a lo que vinimos. Entonces son cristianos mientras están en el aire, lógicamente es necesario. Y eso es usar a Dios como amuleto, porque solamente lo uso cuando lo necesito para las cosas que yo quiero. Por ejemplo, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, no nos enseña que debemos de tener mucha fe para obtener lo que deseemos. Quiero que eso esté bien claro. O sea, no tiene nada que ver porque mucha gente, incluso no creyente, dice, no, yo soy una persona de fe. Incluso Dios contesta mis peticiones. La pregunta es, ¿cuáles son esas peticiones? Naturalmente eso va inclinado a lo material. En nada de eso hay santidad, crecimiento espiritual, gloria a Dios, adoración al Padre, nada de eso. Todo tiene que ver con lo que Dios suple de manera humana y terrenal. La fe es confiar en lo que Dios ha dicho en el pasado. Es decir, Dios da su palabra y luego nosotros los creyentes debemos confiar y obedecer en eso que Dios dijo. Esto es tan sano porque nos ayuda a siempre poner los ojos en su palabra. Porque ya hemos hablado de movimientos que dicen, bueno, no somos tan estudiosos de la Biblia, pero somos del Espíritu. Y eso es un desorden, porque cuando se mueve el Espíritu, ¿cómo sabemos que es Dios si no conocemos la palabra? Otras se inclinan más a la palabra y echan al Espíritu o el mover del Espíritu a un lado. No lo busquen, pero miren este texto de Isaías 55:11. Un ejemplo solamente voy a usar. Fíjense lo que dice el Señor. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Es importante esa palabra. Y luego dice, sino que hará lo que la iglesia quiere. Lo que el creyente quiere. No dice así, dice lo que yo quiero. Es decir, la palabra que sale de mi boca hará lo que yo quiero, dice el Señor. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Solamente mirando este texto vemos tres cosas. Número uno, dice este texto que no volverá vacía al Señor. Es decir, que lo que Dios dice tendrá un propósito cumplido. Número uno. Número dos, dice que la palabra sale para hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Y número tres, oigan bien, dice, será prosperada en el propósito por el cual la envié. No prosperada en nuestros deseos, sino por el cual Dios la envió. Bueno, si pensamos en uno de los creyentes de la Biblia, Moisés, todo lo que Moisés hizo en fe fue porque Dios le dijo. Por ejemplo, el ejemplo que usamos mucho cuando llega a la orilla del mar, ¿verdad? Rojo. Y allí Moisés como que se le olvidó que el Señor le había dicho que lo llevará a la tierra prometida. Cuando está allí, Moisés quiere orar otra vez para que Dios lo guíe. Y el Señor le dice, ¿qué haces orando? Avanza. ¿Por qué le dijo avanza y no recibió la oración? Porque ya le había dado la palabra. Ya el Señor le había dicho avanza porque te llevaré a una tierra prometida. Bueno, aquí vemos que Moisés no hizo nada inventando, ¿verdad? Tenía una vara y no la usaba cuando él quería. Incluso el Señor le cambió la vara para que no piense que es la vara que tiene poder. ¿Se acuerdan que esa vara abrió el mar en dos? Y fue la que convirtió el mar en sangre. Pero cuando llegó a Mara, donde estaba el agua amarga, usó otra vara. Le dice, toma aquella vara que está allí y ponla en el agua. Entonces, eso le dejó entender al pueblo que el poder no estaba en la vara, sino en Dios. ¿Están de acuerdo? Vamos a pensar en lo siguiente, una pregunta. ¿Por qué, es muy importante esta pregunta, por qué no podemos pedir por fe cualquier cosa que deseemos? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Por qué no podemos pedir algo, verdad, en el buen sentir? Y lamentablemente nosotros, por no tener ese conocimiento de lo espiritual tan amplio, pensamos que lo bueno es, ¿verdad?,
por ejemplo, ayudar a un necesitado, dar un plato de comida, sanar a un enfermo. Le llamamos bueno de manera absoluta a eso. Y cuando le pedimos a Dios algo similar a eso, pensamos que estamos pidiendo algo bueno. Miren, muchas veces Dios tiene a alguien, está tratando con su corazón y lo tiene sin dinero. Y si usted le da dinero, aún teniendo hambre, fuera de la voluntad de Dios, lo está maldiciendo, no bendiciendo. ¿Sí lo entienden eso? Entonces, fíjense cómo, imagínense Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Imagínense que alguien, en el buen sentido, ¿verdad? Suponiendo algún Juan o Pedro, va y lo saca de la cárcel. Nosotros le llamaríamos bendición a eso, pero Dios lo quería dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque por medio de lo que sucedió allí fue que el carcelero y su familia se salvaron. Entonces, fíjense cómo el plan de Dios es tan opuesto a nuestro razonamiento humano y no lo vamos a entender si primeramente no obedecemos, nunca. Es como probar el agua, o sea, usted no sabe qué tan tibia, fría o caliente está el agua si no le pone la mano. Con un conocimiento usted no lo entiende. Usted dice, bueno, esa agua está fría, pero usted no lo sabe hasta que no entra. Entonces la fe es igual. Hasta que no obedecemos, no entendemos. Y muchos dicen, yo quiero primero entender y luego obedecer. Y eso es apelando al razonamiento humano. Bueno, la respuesta a por qué no podemos pedir, ¿verdad?, conforme a nuestros deseos, lógicamente es por la corrupción del corazón humano caído. Por ejemplo, nosotros somos como especie de vacuum. ¿Sí saben lo que es un vacuum? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué hace un vacuum? Una aspiradora, gracias hermana. Una aspiradora, ¿verdad? Es que estamos en Nueva York y aquí todo es Spanglish. Una aspiradora lo único que hace es absorber. Usted comienza a limpiar su alfombra y dinero, anillo de oro, todo se lo chupa, ¿verdad? Entonces, antes de Cristo, y todavía muchos de nosotros, somos como aspiradoras. Solamente pensamos en aspirar, y suena bien porque siempre aspiramos, ¿verdad?, a cosas terrenales. Pero Dios quiere que seamos como mangueras de agua. ¿Sí lo entendieron? ¿Ven la diferencia? Una manguera de agua nunca retiene, sino que al conectarse a la fuente suple a otros. El creyente debe ser como una manguera de agua y no como un vacuum. Entonces, por esa razón, nada más, no podemos pedir como conviene, según Romanos 8:26. ¿Por qué? Porque todo lo que pidamos, por bueno que parezca en nuestro razonamiento, siempre va a ser con un fin egoísta. Pero cuando Dios da, siempre lo hace con el fin de bendecir a todos. Esa es la idea de la iglesia. Entonces, un padre con 5, 6, 7 hijos, no, claro, el caído lamentablemente a veces tiene más inclinación, como Jacob y José, el padre de José, tuvo más favor con José que con los demás. Pero en sentido común, un padre no se inclina más a un hijo que a otro. Quizás la relación sea diferente, pero su padre y su madre quieren lo mejor para sus hijos, con todos. Entonces, cuando usted ve que uno está tomando más que el otro, usted le llama la atención y dice, no, mira, tiene que darle la mitad a tu hermanito, a tu hermanita, porque es lo justo. ¿Están conmigo? Bueno, esa razón es por la cual el Señor envió su Espíritu Santo. Y es algo que lo repetimos mucho. Ahora debemos estar inclinados al sentir de Dios, no al nuestro. Cuando usted siente algo humanamente, hay que siempre examinarlo a la luz de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque las cosas que parecen buenas para el hombre, dice que son detestables para Dios. Lo que al hombre le parece justo, a Dios le parece como trapo de inmundicia. ¿Sí lo entienden? Entonces, por bonito que sea, hermanos, no tiene que ser mentir, matar o robar. Puede ser incluso un favor de ayudar a alguien fuera del propósito de Dios. Bueno, cuando somos guiados por nuestros propios deseos personales, que es lo que se llama concupiscencia, somos presa fácil de Satanás. Esta es la otra cara de este problema. Cuando usted y yo somos guiados, somos regidos por el deseo personal, somos presa facilísima a Satanás. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre caído siempre está buscando lo material y lo terrenal. Y Satanás te lo puede dar muy fácil eso. A Jesús se lo ofreció, si se acuerdan, en Mateo 4. Bueno, el amor por las cosas terrenales es lo que produce incredulidad. Cuando nosotros somos llamados a seguir a Cristo, ¿usted sabe por qué muchos dicen se hace difícil? Porque amamos más las cosas de esta tierra que la promesa del Señor que nos promete la vida eterna, pero estamos negociando allí. Si sigo a Jesús, tengo que dejar esto. Si soy cristiano, tengo que dejar esto. Esa es la batalla.
Es por eso que no creemos, o sea, la parte incrédula de nosotros. Bueno, acompáñeme a 2 Corintios. Vamos a ver un ejemplo. 2 Corintios 4. Aquí vamos a ver el engaño de andar por vista. La palabra que la Biblia dice andar por vista se refiere a nosotros andar de manera racional. En otras palabras, es caminar en esta tierra razonando todo por lo humano o por lo terrenal. Por ejemplo, cuando habíamos usado ejemplos, creo que era en el instituto, de que cuando un cristiano busca trabajo, no debe utilizar únicamente el dinero como un medio para decir que es de Dios. ¿Sí entienden? O sea, el hecho de que le paguen mucho en un trabajo no quiere decir que es propósito de Dios o voluntad de Dios. Puede que no. Puede que te quiera enviar a otro lugar para tratar o contigo o con otra persona. Yo no lo sé. A mí me sucedió cuando yo trabajaba en Upstate, Nueva York. Yo trabajaba con un griego y yo he compartido esto a algunos, pero lo voy a repetir porque es necesario. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, ¿verdad? Yo tenía a todo el mundo loco predicándole. Y a él era uno, a mi jefe, que luego fue mi socio. Y él es griego-americano, él nació en el Bronx, pero viene de familia griega. Y es difícil compartir el evangelio, ¿verdad? Incluso un hispano, porque hay cierta descalificativo en su concepto. Y yo le predicaba y le predicaba y le predicaba. Llegó un momento donde él lo perdió todo, su negocio. Tenía su negocio, pero le fue malísimo. Y perdió casi todos los empleados, solamente quedé yo. Cuando yo trabajaba allá, yo ganaba bien porque pintaba las motoras, las motos, y me iba bien. Llegó un punto donde yo solamente ganaba $300 a la semana y se me iba en el pasaje, nada más en gasolina y peaje. Yo recuerdo que mi esposa me decía, tienes que dejar ese trabajo. Y yo le decía, no puedo. Y ella me decía, ¿por qué? Digo yo, no lo sé. De verdad no sabía. Pero no podía irme, me sentí una carga por él. Y duré como no sé cuántos meses allí, solamente trabajando para pagar la gasolina. Bueno, nos mudamos aquí en Queens, nos asociamos en un negocio. Bueno, el fin es, para resumir la historia, es que hoy él, su familia y sus hijos conocen del Señor, sirven en la iglesia. Y luego me di cuenta que yo estaba allí con un propósito. Fíjense cómo eso se va más allá de la percepción humana, porque mi esposa no lo entendía y se enojaba. Lógicamente llegaba sin dinero a la casa, porque todo se iba en el pasaje. Entonces, fíjense cómo quizás no me gané el dinero que debí ganarme, pero hoy es mi hermano en Cristo y somos como una familia. Mi suegra lo conoce a ellos. Y es increíble lo que Dios está haciendo en sus vidas. O sea, él está camino ya al pastorado, su esposa es secretaria en la iglesia, sus hijos están involucrados. Yo me quedo, pero uno mira atrás antes de y parece de locos, de verdad que sí. Entonces, fíjense lo que significa andar por fe y no por vista. Si yo hubiese andado por vista y humanamente decimos, es lógico que si no me pagan bien, cambio de trabajo. Pero esa es la lógica humana. Mi corazón me decía que no me fuera. Y mientras todos lo dejaron, yo fui el único que me quedé con él. Bueno, fíjense lo que dice 2 Corintios 4:4. Es muy importante esto porque siempre nos va a llevar a buscar la dirección de Dios. Dice, verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es ese? Satanás, ¿verdad? El diablo. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, aquí entendimiento se está refiriendo a la percepción humana, ¿verdad? A la percepción del ser humano. La percepción hemos estudiado que es de la manera que usted ve las cosas. Todo el mundo tenemos percepción diferente, ¿verdad? Pero aquí vemos que entendimiento tiene que ver cómo usted entiende las cosas. Todo lo que se le propone a una persona como oferta tiene que razonar para ver cuál de las dos tomar. El evangelio se le ofertó a usted y a mí y usted tuvo que decir sigo o no sigo. ¿Sigo a Cristo o sigo al mundo? Pero usted pone en la mesa la conveniencia y la pérdida. Y usted dice, espérate, tengo que perder la vida y lo material, pero tengo vida eterna. Otros dicen, tengo que perder mi vida del mundo. Nah, olvídate de eso, eso es de locos, no creo. Entonces fíjense cómo el amor a las cosas de este mundo es lo que produce incredulidad. Y aquí Satanás, dice el texto, cegó el entendimiento de los incrédulos.
Y luego dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, nuestro exceso, humanamente hablando, del amor por las cosas terrenales es lo que mata la fe, la confianza en Dios. ¿Cómo puede Satanás cegar el entendimiento de alguien? Y aquí hemos visto que Satanás engaña al corazón vanidoso. Si usted tiene un alto nivel de codicia, avaricia y amor por lo terrenal, usted es presa fácil para Satanás, muy fácil, porque Satanás se maneja en ese ambiente de lo material. Él es el que manipula el sistema terrenal y la corriente de este mundo. Bueno, aquí vemos que el amor a las cosas del mundo produce incredulidad. Satanás controla en su mayoría el sistema terrenal. Aquí vemos que cuando el Señor dice, sígueme, tenemos que aborrecer todo lo que este mundo ofrece. Por ejemplo, vamos a Juan 12, 42. Vamos a ver un ejemplo allá. Juan 12, verso 42. Es un texto muy familiar, ustedes lo conocen ya. En este texto, fíjense aquí cómo estos gobernantes que vamos a leer creyeron que Jesús era el Mesías. Oigan bien, está fuerte esto. ¿Se acuerdan del rey Agripas que le dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano? Ahora mi pregunta es, ¿creyó al evangelio Agripas, sí o no? O sea, creyó de manera intelectual, pero no se entregó. ¿Por qué? Porque tuvo que poner en la mesa y razonar si le convenía seguir a Cristo o no. Entonces, por eso es que es opcional para cada quien. Le pareció locura, ¿verdad? Juan 12, 42 dice, con todo eso, aquí está hablando de todo lo que Jesús le habló y le mostró, dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron, ¿qué dice? En él. Pero fíjense lo que dice, pero a causa de los fariseos no le confesaban. Hemos estudiado la palabra confesar y es la palabra que, tener el mismo acuerdo en decisión, ¿verdad? Confesar aquí es la palabra griega homologeo, que es pensar de una misma manera. Es como, por ejemplo, dos amiguitos que se ponen de acuerdo para ir a un lugar. Si uno dice, vamos a jugar pelota, y el otro dice, sí, eso es homologeo. Pero fíjate cómo la confesión en la mente decide lo mismo, van por el mismo camino. Eso es lo que quiere decir confesar. Dice, para no ser expulsados de la iglesia en este caso, ¿verdad? Y miren lo que dice el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más. Ahora, aquí vemos que muchos creyeron, pero amaban más las cosas de este mundo. Es exactamente lo que pasa con los que se le ha presentado el evangelio para salvación y dicen que no. Otro día, ¿verdad? No me interesa ahora mismo. Otro día escucharemos este palabrerío, como en Hechos 17, cuando estaba Pablo hablándole a los de Grecia. Pero aún siendo cristianos, cada día tenemos dos opciones en la práctica de la fe. Todo, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene dos salidas o dos decisiones. Bueno, aquí vemos que según la palabra de Dios nos dice que un ser humano o sigue la corriente del mundo o sigue la guianza del Espíritu de Dios. No hay tres caminos, son dos, el ancho y el estrecho, la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Aquí vemos, hermanos, que aunque la incredulidad provino del pecado, ya no es culpa de Satanás. O sea, no podemos culpar a Satanás, que es lo que a veces yo he escuchado hermanos que dicen, no, que Satanás siempre está atacando a uno. Sí, pero no es culpa de él, es culpa de nosotros. Porque Satanás tiene vamos a decir, esa presa en nosotros, esa carnada, es porque nos gusta la carne. ¿Sí lo entienden? O sea, Jesús en Juan 14, creo que 30, dice, Satanás no tiene nada en mí. O sea, lo que Satanás me ofrece, yo no tengo deseo por eso, entonces no tiene nada conmigo. Pero en nosotros sí, porque hay cosas de este mundo que todavía nos gustan. Bueno, es de aquí de donde proviene la ceguera espiritual. ¿Saben cuál es el peligro más grande de la ceguera espiritual? Que un ciego, literalmente hablando, una persona con discapacidad de ver, sabe que está ciego. O sea, incluso pide ayuda, ¿verdad? Y anda con un bastoncito. Pero un ciego espiritual no lo sabe. Ese es el problema. Los fariseos pensaban que estaban haciendo la obra de Dios.
El Señor decía, dice en la palabra, dice, hay muchos que creen que cuando matan lo hacen para la obra de Dios. Hay muchos que están confundidos espiritualmente, ciegos espirituales y no andan por fe, sino por vista. Ahora, siempre va a surgir esta pregunta cuando usted argumenta con alguien de esto y te pregunta, ¿y tú cómo sabes que tú no estás ciego? Y Jesús lo dijo bien fácil, por el fruto. Por el fruto. O sea, cada día vemos cómo está nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, la casa. O sea, no estoy hablando de perfección, pero el progreso de cada día. Poquito a poquito vamos creciendo en amor, creciendo en adoración, creciendo en humildad. Y esa es la evidencia de que estamos en la verdad, porque produce algo. ¿Cómo sabe el agricultor que sembró allí manzanas? Porque luego sale la plantita de manzana. Entonces, no debemos, solamente porque se oye bien, creer que lo que alguien predica, o por su nombre o por su fama, que es bíblico o es verdad. Si no produce santidad, si no produce piedad o deseo de amar a Dios más que nosotros, el mensaje está torcido, o nuestro corazón, una de dos. Bueno, cuando alguien no entiende las cosas de Dios, no es porque es iletrado, ignorante, porque no fue a la escuela. La palabra de Dios no se entiende por la mente o por el razonamiento humano, se entiende por el corazón. Tenemos el ejemplo de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? En la parábola del sembrador, el cuarto, la tierra fértil, ¿saben por qué entendió? Porque no tenía amor por cosas de este mundo y recibió la semilla mansamente. Entonces, fíjense cómo el entendimiento es producido en nuestro corazón y luego razonamos, porque a veces pensamos que, bueno, debo de entender para creer. La palabra en Corintios dice, primero creí y luego hablé. Vosotros creyeron por cuanto hablaron. Entonces, fíjense cómo la fe es lo que prosigue, o lo que prosigue de la fe es el creer. ¿Sí me entendieron? Hablé mucho, yo sé, pero ya lo van a captar. Primera de Corintios 27, 31. Yo voy a leer una versión un poco diferente, pero quiero que vean este ejemplo. Aquí vemos que el andar por fe no tiene nada que ver con el razonamiento humano, con lo que yo entiendo o no. Mientras que vamos caminando por esa fe, pensando como si la Biblia fuera nuestro cerebro. Primera de Corintios 1, 27, ¿verdad? Los que buscaron eso no están leyendo la Biblia en su casa, porque Corintios no llega hasta el 27. Así los agarros. Mateo 41. Le arrancaron esa hoja, ¿verdad? Bueno, antes de darle el texto, decía que el entendimiento y el conocimiento de la Biblia o de Dios no proviene por el razonamiento humano. Ahora, fíjense qué paradoja o qué contradicción. Sí tenemos que razonar humanamente para recibir el Evangelio. No sé si me entendieron, porque el Evangelio es una buena noticia y el Evangelio lo que hace es que expone tu condición, te dice estás muerto espiritual, vas camino al infierno eterno y Cristo murió por ti. Ahora, allí se usa el razonamiento, ¿verdad? Y lo común es, o lo común debe ser decir, seguiré a Cristo. O sea, si usted le dice, ¿quiere $1 o $1,000,000? ¿Qué usted dice? $1, lógicamente, ¿verdad? Bueno, cuando alguien le dice que no a Jesús, le está pidiendo $1 en vez del $1,000,000. Le está diciendo, yo prefiero 70, 80 años en esta vida que la eternidad con el Señor. Eso es lo que está diciendo el que no recibe a Cristo. Entonces aquí vemos que después de nosotros recibir el Evangelio, nuestra vida cristiana no tiene nada que ver con razonar de manera terrenal, humana o física, vamos a decir, sino que ahora en cada decisión que tomamos debemos de razonar por medio de la palabra de Dios. Cuando yo voy a hacer algo, antes de Cristo yo decía, bueno, voy a ir a tal lugar, ¿cuánto se va de gasolina? ¿Cuánto me van a dar? ¿Quién está esperándome? ¿Me conviene el que me está llamando? Fíjense que todo era centrado en el yo. Pero ahora cuando tomamos decisiones, miramos la palabra. ¿Qué dice el Señor? El hermano me pidió un favor, pero estoy cansado. ¿Qué dice el Señor? La hermana me llamó que tiene necesidad de comer. ¿Qué dice el Señor? No pensamos como antes. Nuestro razonamiento viene ahora por la palabra. Entonces, fíjense lo que dice el Señor. Quiero que no se le olvide esto, hermanos, porque a muchos Dios lo llama y a veces dicen, ay, es que yo no sé escribir, yo no sé leer, yo no sé hablar.
Yo tampoco, hermanos. O sea, Dios no nos llama porque tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Sí entienden eso? Para todos, porque a veces nos intimidamos porque oímos en el YouTube pastores que hablan como locutores. Y yo trato de ser simple. Si se me sale ahí una S donde no va, gloria a Dios. Yo voy a leer la versión Dios habla para todos. Dios habla hoy. ¿Verdad? Como en Cuba que dicen verde en vez de verde. Nosotros hablamos con la L en vez de la R, ¿verdad? Mi amor. Nelly le dice a mi esposa, mi amor. Entonces es más fácil ser más simple, ¿verdad? Para no pretender. Leo la versión. Usted va a leer la Reina Valera y yo la Dios habla hoy. Dice, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Es por esto, verso 30. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea, número 1, nuestra sabiduría. ¿Andamos en la sabiduría de quién? De Cristo. Ahora aquí vemos que no es la sabiduría humana, sino en la mente de Cristo. Así razonamos. Luego dice, y es nuestra justicia. Ahora nuestro concepto de bueno viene de Cristo, no de nosotros. Luego dice, y nuestra santificación. Sabemos que ahora somos transformados por medio de la palabra y del Espíritu, y cada día nos miramos en el espejo de Cristo, no en el espejo del hermano. No nos comparamos, sino que nos miramos en Cristo. Yo creo que es 2 Corintios 3, dice, mirando a cara descubierta como a un espejo, en la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria como a la imagen de Cristo. Y luego dice, y de liberación, que es la palabra, creo que es redención, tiene su Biblia. Ahora, le voy a decir algo, hermanos. Este orden es muy importante, porque aunque fuimos redimidos de la condenación del pecado, todavía la redención no se ha cumplido hasta el final. Y esto lo ordena muy bien. Dice, sabiduría para andar en fe. Justificación, aceptos a Dios. Santificación, transformación del creyente. Y luego, redención al final. Efesios 4:30 dice que fuimos sellados para el día de la redención, tiempo futuro. Para que no se dejen engañar de que dicen, no, ya usted es salvo y usted no pierde su salvación, y no. Habla de una redención futura que es la plenitud del cuerpo completo. Fuimos justificados en el cuerpo, santificados en el alma y seremos glorificados en espíritu. Y todo nuestro cuerpo irá al cielo, todo. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, para que todo nuestro ser, espíritu, ¿quién me ayuda? Alma y cuerpo sea ¿qué? Santificado para la venida de Cristo. Entonces, fíjense que en este orden, quise hacer ese paréntesis para que vean que la redención se completa en el cielo. O sea, cuando seamos llevados, seremos glorificados en un cuerpo. Entonces tenemos que seguir corriendo la carrera de la fe. Pablo mismo dijo, yo he llegado, he cumplido. Si Pablo hubiese confiado en esa salvación inicial nada más, no hubiese dicho, llegué. Hubiese dicho, ya yo estaba. ¿Sí entienden? Entonces eso es algo que produce temor en nosotros y perseverancia para llegar, porque es una carrera diaria. No sé si están conmigo, porque me miran mal. Verso 31 dice, de esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. ¿Verdad? Bueno, ¿qué hemos visto aquí en este texto? De que andar por fe es andar en la mente de Cristo. Es andar queriendo hacer la voluntad de Dios, con la mente en el cielo, en el reino de Dios, y el cuerpo en la tierra, pensando en el concepto del reino de Dios, pero viviendo en la tierra todavía. Entonces, no sé si han escuchado profetas y pastores que para pantallar dicen mente de reino, ¿verdad? Hay que caminar como hijos del rey. Si quieren hacer eso, debemos de andar en luz. A eso es que se refiere la Biblia, mente de reino. Porque en el reino se vive el amor sacrificial, agape. Eso es mente de reino. No andar en un vehículo caro con un traje de $3,000 y una casa gigante. No, eso se va a quedar aquí, eso se va a consumir por el fuego. Y si Dios se lo da, disfrútelo con humildad,
pero ese no es el evangelio de la eternidad. Amén. Solamente las cosas que se originan en Dios, hermanos, producen fruto de justicia. Entonces quiere decir que andar por fe tiene que iniciar en Dios primero. Hemos estudiado esto. En Dios se origina la fe. Y cuando creemos en Él, Dios nos da fe por medio de la palabra. ¿Por dónde viene la fe? Ahora, fíjense que nosotros no podemos tener fe, sino que tiene que venir la fe. Cuando creemos, cedemos al mensaje y esa fe nos fortalece para poder seguir el camino cristiano. Bueno, andar por fe implica vivir conforme al plan de Dios. Ponga eso entre paréntesis y mayúscula. Andar por fe es andar bajo el plan divino de Dios. Como había dicho anteriormente, que escuché a un pastor decir, hay cristianos que quisieran vida eterna aquí en la tierra. No se quieren ir. Nadie está esperando la venida del Señor ya. No se habla de ese mensaje. Por lo tal, cuando el predicador quiere centrar la mirada en el creyente en la tierra, el creyente está, o el cristiano allí, está siendo engañado. Porque muchos no se dan cuenta de que el falso, el que es asalariado, apela a la codicia de la gente y la gente cree porque es más fácil creer que te van a dar que te van a quitar. Es muy fácil creer en ese mensaje. Si yo le digo ahora mismo, si ustedes traen todo su dinero, sus relojes, sus aretes de oro y lo echan en la canasta, mañana Dios lo va a bendecir. ¿Quién no vendría a hacerlo? Eso es fácil. Pero si yo le digo, hoy lo van a despojar de sus cosas, ¿seguirán fiel a Cristo? Y algunos van a ser así. Porque no es fácil así. Ese es el evangelio, hermanos. Satanás utiliza lo material para engañarnos. Si quiere que veamos lo material, y muchos dicen, yo sé que es de Dios porque vino la bendición, pero mayormente es material que se están refiriendo. Bueno, vamos a analizar lo siguiente para entender lo que estoy hablando. Satanás opera bajo tres cosas que utiliza para desviar nuestra mirada de Dios. Tres cosas. Si usted está tomando notas, la número uno es seducción. Satanás nos seduce, ¿verdad? Seducción número uno. La número dos es razonamiento, bajo la lógica humana o del hombre. Número dos, razonamiento. Y la número tres, que es el resultado de las primeras dos, engaño. Esto es lo que él usa cuando está tratando con nuestra mente, queriendo seducirnos con lo que nos agrada, luego nos hace razonar entre una y la otra y al final nos engaña. Ahora, quiero que vean esto. Satanás siempre va a operar igual, o sea, en concepto, siempre. Quizás use cosas diferentes, pero en concepto siempre lo va a hacer igual. Lo primero que Satanás va a hacer, oigan bien, es sacarte de la verdad y se va a poner en su terreno. Por ejemplo, algunos, ¿verdad?, que viven en países donde hay gangas, sí reconocen que las gangas tienen su territorio, ¿verdad? Y es falta de sabiduría entre ellos un solo pasarse a un terreno ajeno, porque se sabe que lo van a matar fácil, ¿sí o no? Entonces, fíjense cómo los gangueros, por así decir, las bandas de gangas, a veces tienen más sentido común que nosotros, los cristianos. Porque Satanás lo que hace primeramente, inicialmente, es que te saca de la palabra de Dios, te pone en su terreno. Cuando él puede sacarte de allí, tú estás en su círculo. Allí comienza y te hace razonar humanamente. Ahora, ¿cómo podemos derribar el argumento de Satanás si lo primero que hizo fue sacarnos de la palabra? ¿Bajo qué concepto vamos a derribar su argumento? Piensen en eso. ¿Notan por qué es tan importante siempre andar en el Espíritu? Que no es un día ando en el Espíritu, el domingo y el mediodía, sino siempre. Porque Satanás, siempre que te ataca, lo primero que hace es sacarte del Espíritu, del andar en fe. No podemos ni siquiera reconocer a Satanás fuera de la fe o fuera del Espíritu. No sé si me están entendiendo. Satanás se disfraza de ángel de luz y te pinta cosas de colores. Y de la única manera que sabes que es Satanás operando, miren, suena duro lo que voy a decir, pero yo puedo ver hasta en niños de 2, 3 años operando de parte de Satanás. Suena raro esto, pero es así, hermanos. Satanás opera bajo el pensamiento del ser humano. Y toda esta tierra, la mayoría de las cosas aquí están diseñadas en el pensamiento satánico.
¿Por qué? Porque todo el mundo está haciendo ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ven todo esto? Todo esto será derribado. Ahora, por aquello que será derribado es por lo que el hombre trabaja, hermanos. ¿Por qué cree? Porque Satanás lo tiene bajo su yugo. Y el hombre busca riquezas, y busca dinero, y busca fama, y busca de todo, y nunca llega a alcanzar su meta de cumplir lo que su corazón le pide. Bueno, esa seducción lo va a hacer bajo lo que usted y yo amemos de este mundo. Es como un tipo carnada. Si usted le pone ensalada en una trampa de ratón a un ratón, le pone una hojita de lechuga, ¿qué usted cree que pasará? Nada, hermanos. El ratón lo va a mirar y va a seguir como que no es con él, porque él no le llama eso. Si le pone un quesito, ahí va la cosa, ¿verdad? Ahí es diferente. Entonces, Satanás te va a poner a ti en lo que tú eres débil. Por eso es que la palabra dice, hacer morir lo terrenal, para que Satanás no tenga ninguna carnada en nosotros. El razonamiento, que es el número 2, Satanás quiere que tú pienses de manera humana, no con la mente del reino, sino de manera horizontal. Y si es así, te va a derribar porque te va a derribar, no la ganas. Vamos a ver 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y aquí sentidos es nuestra percepción, dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Fidelidad es lo contrario a incredulidad. Fidelidad a Cristo. Ahora, la palabra aquí que yo quiero extraer es la palabra como. Como, donde dice, pero temo que como, ese como significa lo que Satanás usó para engañar a Eva. Así como engañó a Eva, así va a engañar a los de Corintios. Pero fíjense que dice aquí que con su astucia engañó a Eva y lo que hizo fue desviar sus sentidos. Al punto que Eva en este caso, se le olvidó lo que Dios le había dicho por medio de Adán, que si come del fruto, morirá. Ahora, ¿cómo Satanás, oigan bien, pudo desviar los sentidos de Eva? No se olviden del tema que estamos hablando de andar por fe, no por vista. La Biblia, de la manera que Dios nos creó, es en este orden: pensar, decidir y sentir. Pensar, decidir y luego sentir. De la manera que el mundo opera es sentir, decidir y luego pensar. Satanás así opera. Eva se enfocó en el sentimiento primero, invirtió la manera de razonar. Dios le dijo, si comen de ese fruto morirán. Pero Satanás comenzó a apelar a los sentidos o a lo sensual. Comenzó a decirle lo que va a producir el fruto en ella, lo que ella iba a hacer, y ella se enfocó nada más en la promesa de Satanás. Es lo que pasa muchas veces con el adulterio, por ejemplo. ¿Se acuerdan de, creo que es Proverbios 7? Dice que había un muchacho imprudente por el barrio, ¿verdad? Y una mujer que andaba por ahí muy hermosa, perfumada, le dice, ven a mi casa, que estoy sola. Mi esposo salió sin fecha de vuelta. Ahora, ¿en qué se enfocó él? En ella nada más, en lo sensual. Él estaba en su mente imaginándose nada más lo que iba a hacer con ella, pero no se imaginó de manera racional, no pensó que lo que estaba haciendo estaba mal. Eso Satanás hace, mi hermano, te encierra, y una de las cosas que él hace es que espera que tú estés en un problema tan grande, porque eso produce ansiedad, deseo de algún alivio, y allí es como la serpiente, tranquilita, esperando que el ratón se le acerque. Yo he visto, hermanos, en el Discovery Channel, así serpientes que parecen como tipo hoja seca, y allí está, hermanos, con unos colmillos así, y ahí está el ratoncito con hambre, ¿verdad? Y ella se queda así. Dice el narrador que hasta una semana puede durar allí, esperando que el ratoncito muerda la carnada para luego la serpiente se lo come. Le inyecta el veneno y allí queda muerta. Ahora, lógicamente es un animal, pero nosotros no debemos andar así como el ratoncito, quitado de bulla, sino debemos andar por fe en el Espíritu, según la palabra, para que Satanás no nos agarre así fuera de lugar. Fíjense que el texto dice que vuestros sentidos, o sea, vuestra percepción,
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, notan en el texto que Satanás engaña al salirnos de la fidelidad de Cristo. Fidelidad es la misma palabra pistis, que es fe. De allí viene la palabra fe, de fidelidad, de serle fiel a Dios. ¿Cómo somos fiel a Dios? ¿Cuando permanecemos en corazón, mente y cuerpo en Él, o cuando hacemos muchas cosas buenas? Cuando permanecemos, eso es andar en fe. Pero vemos que allí, como el ratoncito tenía hambre, no se percató de que la serpiente estaba allí. Y a veces nos dejamos llevar, de los sentidos físicos humanos. ¿Y qué pasa? La serpiente te muerde. Bueno, Mateo 4:17, fíjense lo que dice. Aquí vemos que la seducción y el razonamiento nos lleva a cambiar nuestra percepción bíblica. Ese es el engaño, hermanos. Satanás lo que busca es, quiero que cuando busquen Mateo 4 me miren a mí. Mateo 4, verso 17. ¿Ven este papel que está aquí? Eso se llama, este material es translucente, ¿verdad? Que usted puede verme la cara, ¿verdad? ¿Sí me ve la cara? La transparencia. Transparente, ¿verdad? Bueno, si yo pongo esta tapa, ¿de qué color se ve? ¿De qué color? ¿De qué color es? Es blanca. ¿Usted sabe por qué usted sabe, valga la redundancia, el color de la tapita? Porque usted tiene un conocimiento previo de esto. Pero ¿qué si yo pongo algo aquí que usted nunca ha visto y yo le pregunto de qué color es? Usted va a decir azul. ¿Sí lo entienden, verdad? Si usted conoce la palabra, aunque Satanás le haga así, usted va a decir no, no es azul, es blanca. Pero si no conoce la Biblia, ¿cómo lo va a hacer? Si no anda en fe en el Espíritu, ¿cómo lo va a hacer? Entonces esto, fíjense cómo cambia todo color. Se ve azul claro allí. Hace un tiempo con mi esposa, la mesita que yo uso en mi oficinita en mi casa es blanca, es un papel blanco. Y yo tengo una luz, no sé cómo se dice en español, un dimmer, que le pueden subir la luz, es gradual. La puede subir muy alta o muy bajita. Tengo una lamparita amarilla también al ladito de un mueble. Entonces yo le dije a ella, apaga la luz, la lamparita amarilla, ¿verdad? Y le tiré una foto a la mesa. Luego le dije, tiene 3 tonos esa luz. A los 3 le tiré una foto en cada tono. Luego yo bajé la luz, le tiré otra foto a la mesa y luego apagué la luz y le tiré otra foto. 5 fotos creo que aproximadamente le tiré a la mesa blanca y las 5 eran diferentes. En algunas se ve amarilla, en otras se ve crema, en otras se ve gris claro, en otras se ve hasta gris oscuro, pero la mesa es blanca. Ahora, Satanás, eso es lo que hace, que te apaga la luz. ¿Sí entendieron? Para que no veas las cosas de manera clara. Por eso es que cuando alguien anda en pecado o le predican el evangelio, no quieren entender porque no están viendo con los ojos que Dios le dio, sino están mirando por los ojos de Satanás. Primera de Juan 5:18 dice, el mundo entero está bajo Satanás. En otras palabras, hermanos, el mundo entero está operando bajo el razonamiento satánico, por feo que se oiga. Yo sé que usted tiene familiares, y yo también, en el mundo que no han creído en el Señor, pero es la verdad, mis hermanos. Ahora, lógicamente, lo único que lo hace dudar a ellos es cuando piensan en lo que tienen que dejar para seguir al Señor. Es lo único, nada más. Cuando ellos dicen, yo quiero ir a la iglesia, pero es que la iglesia piden mucho. ¿En qué está pensando? En dinero. Yo quiero ir a la iglesia, pero en la iglesia hay muchos hipócritas. Está pensando en que alguien lo engañó. Yo quiero servir a Dios, pero no puedo porque tengo que trabajar. Lógicamente está poniendo todo lo terrenal primero. Entonces, volviendo al ejemplo de percepción, notan cómo esto cambia los colores. Aquí vemos que si usted no conoce el color de esto, Satanás le va a decir a usted de qué color es. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Del yugo de Satanás, de que Él sea quien piense por nosotros. Pero ahora tenemos la mente de Cristo. Esta palabra que yo utilicé, cambio de percepción, es la que aparece aquí en Mateo 4:17. ¿Están ahí? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué dice luego? Arrepentíos. Esa palabra, metanoia, significa cambio de percepción. Cuando Cristo viene a nuestras vidas,
nos manda a seguirle a Él. Y ahora nuestra manera de vivir o de ver la vida es diferente porque nuestra percepción cambió. Le digo, de mi vida, ¿en qué sentido cambió mi percepción? Antes lo que yo seguía no era la voluntad de Dios, no era mi anhelo, mi deseo, era simplemente ser famoso, buscar dinero, lo que todos buscan, ¿verdad? Pero ya no me interesa eso. Si Dios me da eso, que sea Él, con el fin de glorificarlo a Él, pero ya eso no es lo que me guía como vida, ¿sí me entienden? Entonces, la percepción que ahora cambió en nosotros, que es lo que dice arrepentimiento, ahora nos arrepentimos y vamos camino a perdición. Cristo vino y nos cambió el camino ahora. Ahora vamos camino a la eternidad. Bueno, Satanás quiere que vea a través de sus ojos y que pienses como él piensa. Eso no es andar por fe, sino por vista. ¿Cuántos han visto los auriculares virtuales, o sea, los lentes virtuales? ¿Cuántos lo conocen? Levante su mano. Me gustaría saber quién no lo conoce. Levante su mano. Ok. Son unos lentes que traen videojuego, o no lo traen, pero lo conecta a usted como si usted estuviera dentro del videojuego. Le voy a decir algo, hermanos, quizás suene legalista, pero me da miedo eso. Me da mucho miedo. Ese juego no es que sea del diablo jugarlo, pero si se pierde el control de eso, me da mucho miedo. Ese juego consiste en entrarse usted en el juego. Ahora, quiero que le dé mente mi esposa fuimos al mall y se montó en el juego y lo probó. Y yo le dije, mi amor, me dice, móntate. Digo, no, yo no, móntate tú para yo ver de afuera cómo tú reaccionas. Y mi esposa se monta, ¿verdad? Y estaba, ¡ay! Así, digo yo. Y yo la grabé, yo le tiré una foto. Y cuando yo la veía, me llegó este pensamiento, dije, wow, Señor, eso está pasando en lo espiritual, en el mundo, donde Satanás tiene a todo el mundo dentro de una falsificación, una vida falsa y real, que nos hace ver a través de sus ojos y no de los de Cristo. Y yo veía a mi esposa, y había una manguerita que le hacía, se siente como, lo que pasa es que era como en un tren, y los rieles se rompen, y esa manguerita bota aire, pero te hace sentir como que es el riel que te está dando, es una ilusión. Pero fíjense cómo ella reaccionaba en algo que era un juego. No sé si me entienden, o sea, usted se puede montar, no sé si han ido al cine tridimensional, que usted está sentado y usted se asusta y cree que va a caer en un hoyo, pero usted no se está moviendo. Entonces, ahí vemos que estos auriculares virtuales es algo imaginario, es algo que no es real, pero fíjense que sus sentimientos, sus sentidos accionan, o sea, se mueven. Bueno, Satanás es lo que hace, hermanos. Y eso es lo difícil hoy en día de andar en fe. Que andar en fe es andar mirando por la palabra. O sea, todo lo que en el mundo sucede, debemos de mirarlo y discernir por la palabra. ¿Sí lo entienden? Bueno, Dios quiere que cerremos los ojos a este mundo y que caminemos y escuchemos su voz. Esa es la idea. Cuando pensamos en una persona que tiene discapacidad auditiva, esa persona, una persona que ha perdido la vista, desarrolla su oído, oye más. No sé si se han dado cuenta. Una persona ciega, ¿verdad?, o que no puede ver, desarrolla su sentido del oído un poco más. Entonces, ¿qué sucede? Que lo visual es más fácil de captar que lo que usted oye. Porque usted ve algo, incluso yo veía un concurso de comida, y uno de los concursantes, hay una alarma prendida por ahí, uno de los concursantes hizo algo que jugó con la percepción del juez. Y lo que él hizo fue que formó como figuras de tomate con sabor a fresa. Y algo con figura de fresa con sabor a tomate. Entonces, cuando el juez fue a probar eso, en su mente él pensaba que iba a probar tomate, pero era una fresa. Y cuando lo probó, o sea, se descontroló su mente. Dice, espérate, lo que vino fue lo que probé. Entonces, fíjense cómo algo puede parecer tan real hasta que lo pruebas. Y fue lo que pasó en el Edén. Satanás le pintó una película muy linda a Eva y Adán. Pero cuando mordieron el fruto, todo fue una caja de sorpresas. Bueno, aquí vemos, hermanos, que cuando nosotros no andamos por fe, lamentablemente somos regidos por lo que vemos, por los presidentes si ganan o no,
por la esperanza de esta tierra, por la economía, ¿verdad? Por donde vivimos, cómo vestimos, todo basado en lo que la sociedad me dice que yo debo ser. Ahora, gloria a Dios que nos da la oportunidad de vestir bien y qué sé yo, comer bien y a lo mejor darse un paseíto, ¿verdad? Y tener un celular de 200, 600 dólares. Pero como cristianos, vuelvo y digo, eso no es pecado en sí, pero como cristianos debemos de vivir siempre preparados para perderlo todo. Esa es la actitud de andar en fe. O sea, andar en fe no es decláralo para ti todo, no, al contrario, decláralo que no, nada es tuyo. Esa es la fe genuina, que te pueden llevar el carro y no debe sacar tu paz de aquí, porque tu paz no está en el carro, sino en Cristo. ¿Por qué usted cree que Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Saben por qué? Si usted ama a Cristo con todo su corazón, usted puede perderlo todo y no se va a sentir mal. Se puede sentir mal humanamente, si bueno, se lo robaron, pero bueno. Yo recuerdo un día que mi carro era uno de mis ídolos. Como yo pintaba carros de carrera y eso, me gustaban los vehículos de carrera, y mi carrito 2002 allí, yo lo quería poner como si fuera uno de carrera. Lo tenía bien bajito, estaba más bajito de lo que está, o sea, bajito al suelo. Y ese carro no tenía ni un rayoncito, nada. O sea, lo tenía, como dicen en mi país, nítido. Si mi esposa o mi suegra me tiraba a la puerta, yo le decía, no cerró bien. Bueno, ella sabe. Y ya, no es que no me importa ya, pero ya, eso murió. Y un día, parqueado frente a donde mi suegra vivía antes, yo tenía un iPod, no pad, sino un iPod de los chiquitos, mi radio y todo, y voy a montarme en el vehículo y encuentro el cristal en el suelo, roto. Y me paré así, siendo cristiano ya nuevo, y lo miré así. Y me quedé así frío, digo yo, se llevaron el iPad, se llevaron el radio, me rompieron el cristal. Y levanté mis manos, dije, gloria a Dios, te lo entrego. Desde ese día, hermanos, ya no más. Pero yo andaba, hermanos, que para yo parquearme, mi esposa me decía, mira un parqueo ahí, y decía, ese no. Porque yo miraba que el vehículo de adelante tenía una defensa, como el vehículo de la hermana Vicky, y decía, no, ahí no, me le rompe el bumper. Pero ya, hermanos, ya si lo puedo entrar donde quepa una hoja, sí, ya no me interesa. O sea, no es que no lo quiero el carro, es parte de la familia, pero ya eso murió en mí. Si se lo roban, gloria a Dios. Ya de verdad no me duele, pero antes sí. Mi esposa cuando cerraba esa puerta, el día hasta ahí llegó. ¡Plum! Bueno, vamos a pensar, yo sé que muchos ahí se identifican, ¿verdad? Vamos a pensar en esto. Por eso ahora le abro la puerta a mi esposa, ¿verdad? Sí, para que no les traiga, ¿verdad? Bueno, seguimos. Vamos a pensar de qué manera como seres humanos nosotros hacemos juicio moral. Juicio moral significa cómo sabemos lo que es bueno y malo, ¿verdad? Bueno, el ser humano considera lo que es bueno por el placer carnal. Así el mundo piensa. Y considera que algo es malo por el sufrimiento carnal. Ahora, quiero repetirlo porque es importante esto. El ser humano racional, no creyente, ¿verdad?, considera que lo bueno es lo que le da placer a la carne, al cuerpo físico. Y considera lo que es malo a lo que trae sufrimiento o dolor. ¿Qué tiene esto de malo? Fíjense que todo. Jesús nos manda a negarnos al deseo carnal. Y Jesús nos manda a soportar las pruebas y aflicción. Y es eso lo que no queremos. Esa es la batalla. Primera de Pedro 4:1, si me acompañan. Ya estamos terminando ya. Primera de Pedro 4:1. Ahora notan cómo Satanás, el sistema terrenal, incluso nuestros deseos humanos, distorsiona lo que es andar en la fe genuina de la palabra. Primera de Pedro 4:1 dice, ahora fíjense el orden de este texto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne, en su cuerpo, aquí está hablando. Quiero que lean conmigo lo que sigue. Vosotros también. Lógicamente, si usted anda por vista o si usted anda en el razonamiento humano, usted no va a querer sufrir. Incluso va a reprender al diablo. Va a decir, me está yendo mal, reprendo al diablo. Y Dios quiere, lógicamente, eso tiene dos caras allí. No siempre el sufrimiento es permitido por Dios para un plan. A veces puede ser un ataque.
pero también Dios lo usa para bien. Luego dice el texto, armaos del mismo pensamiento. Ahora, sufrir en la carne, quizás usted le brinca la imagen en la mente inmediatamente de que lo azoten o le den con un golpe o algo. Pero también es cuando alguien le pide un favor que usted no quiere. Eso es sufrir en la carne, porque su carne no quiere, especialmente si es su día libre, si está descansando, si acaba de prender la televisión y le mandaron un texto. O sea, esas cosas que son espirituales siempre ofende la carne. Gálatas lo dice. Los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, para que no hagan lo que quieran, dice la palabra. Entonces, andar por fe mayormente conlleva a sufrir en la carne, a soportar el dolor en la carne. Fíjense lo que dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? O sea, viviendo para los beneficios de la carne humana, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, el andar por fe. Aquí es donde muchos le llaman locura, porque cuando en el mundo alguien te golpea, lo lógico que es golpearlo para atrás, darle otra vez. Y usted le dice, no, déjalo. La gente te dice, ¿estás loco? ¿Te vas a dejar pisotear? Sí. ¿Sí? Eso dice Jesús, que cuando le maldecían, no contestaba con maldición. O sea, se necesita más valor para nosotros vivir en el espíritu que vivir en la carne. A veces piensa el hombre que cuando da de vuelta el golpe está siendo bien valiente, y no, eso es cobardía. 1 Corintios 2, para ir terminando. 1 Corintios 2. Fíjense lo que dice este texto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Le dije verso 14 o no? Claro, sí, no acabo de decirlo. 1 Corintios 2, 14. 2 veces se lo dije, hermanos. 3, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe, o sea, no entiende. Miren, ¿cómo es posible? ¿Cómo usted identifica eso, verdad? De una mente cristiana y una no cristiana. Por ejemplo, cuando usted le dice a alguien que usted está contento con lo que tiene, o sea, le llaman conformismo en el mundo, ¿verdad? La Biblia le llama contentamiento. Ahora fíjense cómo usted lo puede, o sea, el mundo te dice, eso es conformismo, pero la Biblia te dice que es contentamiento. Ahora, no es pecado aspirar a tener o querer tener, no lo es. Lo que es pecado es codiciar y amar el dinero más que a Dios. Pero querer tener una casa grande con 17 baños, ¿es pecado, sí o no? Y usted vive solo, ¿verdad? Y el cristiano le dice, no, para invitar a los hermanos a la casa. Siempre hay una justificación, ¿verdad? Pero no es malo querer cosas de marca buena, siempre y cuando no nos lleven a pecar. ¿Sí entienden? O sea, claro, quiero un vehículo del año, está bien, vamos a ver las finanzas, si se puede. Si no, si lo hacemos encima de eso, es pecado. Entonces, estamos mal. Miren, yo lo entiendo, hermano, si me pongo en su lugar. A veces Dios, no sé si se dice, nos estirpa de las cosas que nos gustan y nos lleva a un nivel económico para un trato del corazón y no nos adaptamos. Queremos seguir viviendo, comprando las cosas de marcas de antes y no nos bajamos. A mí me pasó, mis hermanos, de verdad se lo digo. No le estoy hablando de que yo lo oí. Yo también bajé. Y un pantalón de $20 yo no lo compraba, hermanos. No por presunción, sino por mi gusto. Era personal. Si a mí no me interesaba si la gente lo sabía o no, era por mí. Pero era pecado. $300 por un pantalón. El que lo puede comprar no es pecado. Pero en mi caso, cuando Dios comenzó a tratar conmigo, ya me da igual ir a cualquier tienda y dar 15, 10 pesos por un pantalón o 5. No me molesta de verdad. Antes sí me molestaba. Yo decía, 5 pesos seguro no sirve. Pero ya no, de verdad se lo digo. Y yo sé que es difícil, yo lo entiendo. Pero a veces le agregamos problema al problema. Cuando Dios nos dice, mira, aquí te quiero, ahí tenemos que vivir. Y si no se puede salir, no salimos. Y si no se puede comer langosta, no comemos.
Y si no puedo comprar cosas de marca cara, no lo compramos. Y qué bueno que eso nos lleva a nada más depender de Cristo. Cuando nuestro corazón esté forrado de Cristo, quizás Dios te devuelva lo que tenías, como a Job. Quizás, no lo sé, no es una promesa. Pero ahí vemos que ya el corazón le pertenece a Él. Si lo tengo, amén. Y si no lo tengo, amén. Igual. Pero crecemos en ese amor para Dios. Para el mundo esto es locura. Para el mundo bendición es tener mucho. Y eso no es real. Una persona puede tener mucho dinero, mucho de todo, y estar muerto por dentro. En el instituto estamos estudiando el ser. Y alguien puede estar de manera externamente rica, internamente pobre. Una persona puede estar totalmente vacía por dentro, con una ropa que usted dice, wow, pero se está muriendo por dentro. No tiene paz, no tiene gozo, le habla mal a su esposa, maltrata a sus hijos, vive con un desánimo, muerto por dentro. Los que vinieron el viernes ya vieron la lista de los dolores del alma, y la del cuerpo era bien pequeñita. Entonces debemos de vestir el alma por el Espíritu, para cuando vistamos el cuerpo, sea de marca o no, estar contentos, como dice Pablo, con eso, ¿verdad? Bueno, dice, porque para él, aquí el hombre natural, el hombre no creyente, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Esto es andar en fe. O sea, nosotros por la palabra discernimos. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Hemos explicado esto, pero es necesario explicarlo otra vez. ¿Por qué un espiritual, no un cristiano? Hay cristianos que no son espirituales. Un espiritual y un hombre no creyente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el espiritual juzga todo y el no creyente no juzga todo? Ahora, juzgar todo no significa condenar a la gente. Te vas al infierno, o sea, no está hablando de ese juicio. Está hablando que el hombre espiritual conoce lo externo que se ve y lo interno espiritual que no se ve. Cuando alguien tiene una mala actitud, el espiritual dice, eso es amargura, ¿verdad? Pero el del mundo dice, no, es un enojón y ya. O sea, no ve la raíz de donde viene. Cuando tú ves el dinero, lo ves como algo, el del mundo, como algo, una bendición. Pero yo le soy sincero, hermanos, a mí mucho dinero me da miedo. Yo no le estoy diciendo que no me lo dé, pero pero en serio, cuando pienso en riquezas me da temor, de verdad me da miedo. Quizás es codicia, no lo sé. Quizás es temor a que si lo tengo, no sé. Pero de verdad como que el corazón no me gusta. O sea, no estoy diciendo que no me gusta el dinero, estoy diciendo que cuando pienso así en tanto dinero, como que, o no sé si el Señor tratando con uno para ser desprendidos, no lo sé, no lo puedo explicar. Pero cuando vemos, hermanos, una persona espiritual, Cristo dijo, es más bendecido el que da que el que recibe. En el mundo no se entiende eso. O sea, ¿cómo te voy a dar lo mío? Bueno, eso dice la palabra. Es más bendecido el que da que el que recibe. Y fíjense lo que dice el texto, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo tiene que ver, otra vez menciono el instituto porque hemos estudiado que mente no es cerebro. Cerebro es solamente la parte física del cuerpo que maquina los pensamientos, etc. Pero la mente tiene que ver con nuestro ser interno, nuestras experiencias vividas, nuestros recordatorios y todo lo que hemos vivido, eso es mente, donde se guarda no solamente la información, pero la experiencia. Por ejemplo, ¿cuántos le tienen miedo a las alturas? Hermana, no termines. Bueno, si usted ve hay elevadores que hoy le ponen imágenes, como que se ve la profundidad. Fíjense cómo usted reacciona a eso, pero es una foto. Porque su mente tiene una experiencia de ese miedo y usted reacciona. Y te dice, no es una foto, sí, no puedo. No puedo. Entonces, la mente es su vida, su experiencia pasada. Entonces, ahora nosotros cuando miramos en la mente de Cristo. Pero en este caso no significa únicamente experiencia pasada, sino la percepción de cómo vemos las cosas. Nosotros vemos las cosas a través de la mente de Cristo. Yo lo pondría así. La iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Usted y yo somos solamente un miembro del cuerpo, individualmente hablando. Si todos estuviéramos conectados a la mente, eso significa andar en fe o andar en el Espíritu.
O sea, esta mano no se mueve si yo no le digo. El cristiano no debe moverse si Cristo no le dice. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros el cuerpo, entonces tenemos la mente de Cristo, es que andamos bajo su guianza, mirando bajo su percepción, anhelando lo que Él anhela, queriendo lo que Él quiere. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es andar por fe, no por vista. Jesús cuando nos dice, imagínense lógicamente Moisés en el Mar Rojo, y el Señor le dice, avanza. ¿Se imaginan? Ahí no hay un puente, lógicamente no hay nada para pasar a aquel lado. Pero luego el Señor le dice, pon tu vara y ábrelo en dos. Y así muchas cosas que el Señor hizo. Ahora, a veces queremos razonar a Dios. Cuando Dios te dice que haga algo, perdónalo, por ejemplo, ¿verdad? Perdónala. Comenzamos a analizar, debo perdonar, pero es que, y ese pero es que, es el razonamiento humano. Si lo razonamos, no lo vamos a hacer, porque no va a tener sentido. Si estamos esperando un entendimiento para obedecer, no vamos a obedecer nunca. Porque dice la palabra que primero obedecemos y luego entendemos. Aquí vemos, hermanos, que el pensamiento y el sentimiento, ¿se acuerdan de Filipenses? Haya en vosotros el mismo sentir. La palabra sentir es mente también. Es la misma palabra, froneos creo que es. Y es de la manera que Cristo pensaba, como Él veía las cosas. 2 Corintios 5:6 para cerrar ya. 2 Corintios 5:6 y concluimos ahí. Cinco, seis, segunda. Asegúrense que esté en segunda. Si no está en segunda, le puede dañar la transmisión. Los que saben manejar entendieron. Dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, aquí está hablando del cuerpo físico, dice, estamos ausentes del Señor en cuerpo. Usted se da cuenta de que no estamos en la presencia de Dios en cuerpo, ¿verdad? El 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y aquí la fe, lógicamente, otra vez es andando en la mente de Cristo. Verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ese texto nos dice que no andamos por vista, andamos por fe. Voy a leer este texto bien rápido. No sé si usted sabía que el cerebro, esta parte, es la parte para razonar. Y la parte de atrás es para imaginar. Imaginación, razonamiento. Razonamiento, imaginación. Cuando el mundo antes utilizaba o actuaba bajo el razonamiento. Como estamos viviendo hoy, el mundo está respondiendo por la imaginación. Fue lo que a Eva le pasó. Eva se imaginó que iba a ser igual a Dios, etcétera, etcétera. No razonó lo que Dios le dijo. Cuando usted y yo pensamos de esa manera, por las emociones, por la imaginación, lo que sucede es que Satanás te pinta una imagen. Cuando él le habló a Jesús, le dijo, mira este reino, te lo daré si te postras a mí. ¿Qué utilizó Jesús, este o este? El de adelante, ¿verdad? Le dijo, en su imaginación, Satanás lo llevó aquí, vio todo el reino, dijo, se ve muy bonito, pero no. Razonó conforme a la palabra. Y por eso venció, porque respondió conforme al razonamiento de la palabra. Ahora, no es coincidencia esto, miren lo que dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, la Biblia, estarán sobre tu corazón. Sobre quiere decir que toda voluntad que salga, ahí está la palabra primero. En voluntad gobierna la palabra. El árbitro de mi decisión es la palabra. Esa es la idea. Y la repetirás a tus hijos para que se le quede grabado, para que forme el fundamento de cómo piensan. Cuando usted comienza a hablarle a los niños temprano, usted está formando su percepción. Y ellos comienzan a pensar de manera bíblica. No como le dice la escuela, sus amiguitos, sino ya usted le tira el, ¿cómo se dice? El fundamento, la plataforma. Y ya, por eso sabiamente dice, instruye al niño
mientras sea niño, y cuando sea viejo, no se apartará porque el fundamento está puesto, ¿verdad? Por eso hay que repetirle, aunque se enojen, aunque te pongan cara larga. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, llena tu cabeza de la palabra. Y fíjense lo que dice. Y la atarás como una señal en tu mano, que cuando vayamos a hacer algo, antes de agarrar, veamos la palabra. Es metafóricamente hablando. Si voy a robar, la palabra dice no robar. Esa es la idea. Luego dice, y estarán como frontales en tus ojos. ¿Sabe lo que es un frontal? ¿Cuántos han visto los judíos que se ponen un cintillo con una cajita aquí? ¿Cuántos lo han visto? Bueno, eso es una cajita que está llena de un rollito con la palabra, con la Torá. Allí está escrito con letra bien pequeña. Ellos lo tomaron muy literal. Entonces, ahí andan con su cajita, ¿verdad? Y robando, ¿verdad? Y adulterando, etcétera, con la cajita ahí. No me estoy burlando, es una realidad. Los fariseos ahí estaban. Cristo no puede sanar el sábado. Y el Señor corrigiéndole, ahí estaba la palabra. Pero no la podían ver porque no se refería a eso. Se refería que razonen por medio de la palabra. Esa es la idea de este texto. Estarán como frontales. El cintillo dice entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Si ustedes ven este mensaje que yo acabo de leer, este texto, la palabra está en todo lugar aquí. O sea, no hay manera de movernos que la palabra no esté primero. Esa es la idea de la vida cristiana. Andar por fe es que todo lo que toquemos sea bíblico, que todo lo que pensemos sea bíblico, que lo que sintamos sea bíblico, que lo que querramos sea bíblico, que lo que anhelemos, todo lo que hagamos, que sea conforme al logos de Dios, para cuando el Señor nos guíe en su rema, podamos andar en fe. ¿Sí lo entendieron? Pónganse de pie, por favor.